brevemente y como para complementar una idea que ayer se me quedó suelta del informe a la Nación, del TikTok a la Nación. Podría haber sido un TikTok Live, decía alguien, coincido, ¿no? Para los 14, 15 minutos que utilizó de discurso el presidente Noboa, podría haber sido un TikTok Live. Mayo hasta que se rompe el sayo, dice por acá doña Gaby. Es verdad, esa es una frase que sabían usar los abuelos, ¿no? Lo comenté brevemente en una de las preguntas que le formulábamos ayer a nuestro primer invitado, el consultor político y analista Alfredo Dávalos, y tenía que ver con un tramo del informe que a mí sinceramente me llamó poderosamente la atención, porque creo que refleja en buena medida lo que estamos viviendo como país y también, digamos, las expectativas que debe tener, yo me imagino, una gran parte de la sociedad ecuatoriana, que además ha sido reflejada en varias encuestas, ¿no? En varios estudios de opinión, que hablan de que habrían un número muy, muy importante de personas, hombres y mujeres, que para solucionar los graves problemas que enfrenta el Ecuador se requeriría, y estarían de acuerdo además en que exista una dictadura militar, ¿no? Digamos que ya para algunas personas consultadas en el país la situación es tan inmanejable, este país es tan ingobernable y parecería que ya no hay solución para el Ecuador, que plantean como posibilidad y como uno de los mecanismos para resolver estos graves conflictos, ¿no? Entre esos la inseguridad, la violencia, la corrupción, el que se instale en este país una dictadura militar. Y claro, yo les decía, hay un tramo del informe en donde el presidente, de hecho es una de las primeras manifestaciones dentro de este informe, es uno de los primeros momentos de exaltación del informe, cuando el presidente pide un aplauso de pie para militares y policías. Y creo que eso no hay que verle de manera tan superficial, creo que sí hay que detenernos a analizar y a conversar y a reflexionar sobre aquello, porque, digamos, a mí por lo menos sí me deja o me dejó en ese momento les voy a confesar, a mí me provocó escalofrío eso, porque yo no estoy justamente dentro de ese porcentaje que creo que supera el 50 y pico por ciento. En efecto, más del 50%. Y creo que estos datos están actualizados, pero esta encuesta de Latinobarómetro es del 2023, la que yo encontré. Creo que hay alguna más actual, ¿no? Más del 50% de ecuatorianos en esa época apoyaría un gobierno militar para reemplazar a un gobierno democráticamente electo como única vía o mecanismo para resolver los graves problemas que enfrenta el país. Eso da cuenta también de que los ecuatorianos cada vez confían menos en el sistema democrático. Y, digamos, tampoco se les puede culpar porque la democracia, como ha funcionado en los últimos 6, 7 años, no le ha dado respuestas al país. Pero no es la democracia por sí misma, o la democracia sola, ¿no? La democracia se construye, y a la democracia, como a la institucionalidad, como a las instituciones, la hacen los seres humanos. O sea, la democracia no opera ahí orgánicamente, ¿no? Es una cuestión que se la construye, que se la defiende, que se la opera desde la práctica del ser humano al frente de la institución, de la propia democracia como tal, como forma de gobierno. Entonces, la democracia mágicamente por sí solo, el concepto no es una maravilla, ¿no? Sino es por la forma en la que las autoridades, los políticos,
también operan en esa democracia. Y es evidente que en los últimos 6-7 años, por más que nos quieran convencer de todo lo contrario, han hecho que la democracia simplemente no funcione. Además, los mismos políticos se han encargado de denostar a tal punto la democracia que se han bajado autoridades electas por votación popular. Han pretendido bajarse con resoluciones judiciales, con movidas políticas realmente delirantes, ¿no? Se bajaron alcaldes en este país, intentaron bajarse nuevamente otro alcalde a través de decisiones en los tribunales electorales. Entonces, hay un respeto también, bueno, más bien hay un irrespeto evidente a la democracia y a las instituciones, pero ese irrespeto también nace y surge de las personas. No es que el irrespeto aparece así de la noche a la mañana y respetamos la democracia porque así somos antidemócratas, ¿no? Bueno, esto es parte también de una construcción, ¿no? O también de la destrucción. Y en el tramo del informe de la Nación, el presidente pide aplausos para militares y policías. Y eso tiene que ver, y mucho también, con lo que reflejan actualmente los estudios de opinión, que nos dicen que de las instituciones mejor valoradas son, en la actualidad, en este país, increíblemente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea, bastaría ver con lo que pasaba hace un año atrás con la policía como para darnos cuenta de que este fenómeno es realmente extraño, pero que obedece también a unos niveles impresionantes de desesperación de la gente. Ante, digamos, no saber a quién recurrir, prefiero recurrir a la fuerza pública, ¿no? Los que se supone son los que deben garantizarnos seguridad y mínimos niveles de convivencia a los ciudadanos. Fuerzas Armadas y Policía. Entonces, ante estos impresionantes niveles de abandono y de desesperación, porque creo que también esto tiene mucho que ver con la desesperación que existe por parte de la población en este país, cuando regresamos a ver, digamos, a quién podemos recurrir y finalmente terminamos viendo a policías y militares, ¿no? Porque ¿a quién más recurres? Si son los organismos de la fuerza pública que son los llamados a garantizarnos la seguridad. Y claro, ha habido una interesante puesta en escena, una campaña mediática, no solo publicitaria a partir de la propaganda oficial, sino también mediática, en donde, por supuesto, intervienen los medios de comunicación, para tratar de recomponer la imagen de estas instituciones. Y yo suscribo las palabras de Pablo, no sé cuál es su apellido, que todo esto ocurre también en una sociedad que está con una bajísima autoestima, que también, yo coincido absolutamente con Pablo, es una sociedad que tiene una memoria muy frágil. Por eso es que les decía hace un año nomás, la policía, esa policía que tenía y que tiene todavía. Hoy, hace unos días nomás, que la fiscal general fue a la asamblea a comparecer, habló de un caso en donde están involucrados, ya no estamos hablando únicamente de la baja oficialidad o de la tropa metidos en temas de delincuencia. No, habló de generales que están siendo investigados. Hay alta oficialidad de la policía que está ahora mismo siendo investigada por la justicia por una supuesta relación de N cantidad de nombres con actos ilícitos. Entonces, si volvemos la vista al pasado, y no estoy pidiendo que regresen a ver el caso de los hermanos Restrepo en el 88, no. Estoy diciendo, veamos lo que ha sucedido durante los últimos 2, 3, 4, 5 años. La cantidad de casos que hay de uniformados, que tampoco es que representan a toda la institución, por supuesto, y no creo que por los
malos elementos que tenga una institución, tiene que pagar toda la institución. Pero es evidente de que por esos malos elementos, ¿ya?, había una carga muy fuerte, negativa en contra de esa institución, que hizo que además vayan perdiendo la confianza de los ciudadanos. Y eso no pasaba únicamente con la policía, es verdad. También pasaba con algunos militares, a propósito de un mensaje y de un comentario que alguien nos hace por acá en el chat. Entonces, si regresamos la vista hacia un año atrás, veíamos una policía que además venía de pasar por aquel episodio terrible en donde uno de sus oficiales, un teniente, Cáceres, asesinó a su esposa nada más y nada menos que en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía. Entonces, había una cantidad de casos y episodios que iban sumando los negativos para instituciones que, insisto, ahora tienen una realidad totalmente diferente. Y claro, tiene que ver con un proceso de recomposición a partir de todo lo que le señalaba hace un momento, ¿no? Una intensa, permanente y asfixiante campaña publicitaria, propagandística y mediática para tratar de justamente recomponer esa imagen tan alicaída. Y ahora gozan de buena salud, de buena imagen. Y como les digo, ante la desesperación de un pueblo que está golpeado, que tiene un estado anímico casi por el suelo, lo que nos resta es voltear a ver a quienes uno creería que son en los que puede confiar, ¿no? Porque además no nos queda más. Y si no, ¿a quién más recurrimos? Es lo que les decía hace un momento, ¿a quién más recurrimos? Y claro, ver que el presidente pide el aplauso para policías y militares da cuenta también de que el gobierno termina siendo consciente de que necesita apalancarse en estas instituciones para sostenerse. Que es algo además, y que lo conversábamos ayer con nuestro invitado, es algo que ocurrió y que los dos últimos gobiernos lo dejaron clarísimo a partir de los episodios de octubre del 19 y de junio del 22. Necesitaban de la policía y de los militares para otros fines que no eran necesariamente y únicamente velar por la seguridad ciudadana, sino para sostenerse en el poder. Y me da la impresión de que ahí Noboa es súper consciente de que necesita apalancarse justamente en instituciones como las Fuerzas Armadas y como la Policía Nacional. Por episodios como esos, ¿no? Y porque finalmente también me da la impresión de que a partir de esta estrategia que hay de para todo tratar de recurrir a la Fuerza Armada, es decir, controlen las cárceles los militares, controlen las vías los militares, controlen tal lugar los militares, o sea, para todo necesitamos de los militares. Para todo, o sea, ya nos han hecho creer de que para absolutamente todo necesitamos de la presencia de los militares. Ahorita el Ecuador es dependiente de lo que hagan y dejen de hacer los militares en absolutamente todo, porque el control de las cárceles ya no pudieron, ni los guías penitenciarios, porque por supuesto además ya no hay formación para guías penitenciarios, no hay el número de guías necesarios como para poder administrar 36, 38 cárceles en este país con una población de casi 40,000 privados de libertad, que a esta hora deberían ser el doble, ¿no? O qué sé yo, como aumentar como un 50%, 40, 30% más, de acuerdo a los datos de los dichosos operativos que dice el gobierno que ha hecho. Son miles de operativos en los que han detenido a 20,000, creo, supuestos delincuentes y terroristas, ¿no? La pregunta es a dónde fueron, porque teníamos, ya con 40,000 privados de libertad, teníamos un sistema carcelario colapsado. La pregunta es, ¿en dónde encerraron a los otros 20,000 producto de los miles de operativos que han hecho durante estos 6 meses de gobierno? ¿A dónde los llevaron? ¿Dónde los tienen?
porque tampoco hay las famosas cárceles barcazas que ofreció durante la campaña, y las nuevas cárceles entiendo que están en planos, ¿no? Que si se van a construir, entiendo, en Pastaza la una, en Santa Elena la otra, pero creo que no han puesto ni siquiera la primera piedra. Entonces la pregunta es, además, ¿a dónde se los han llevado? Pero a nosotros sí sabemos hacia dónde nos están llevando. Y nos están llevando además porque ellos lo hacen de acuerdo a lo que les dicen sus encuestas y sus estudios de opinión. Por eso es que era tan importante pedir el aplauso para los militares y para los policías. Nos están llevando a creer que un territorio y un Ecuador militarizado es la solución a los graves problemas que tenemos de inseguridad, de violencia y demás. Creer que porque vamos a ver tanquetas parqueadas en las vías del país, somos un país más seguro. O porque nos encontramos con 2 o 3 militares, que de paso yo no los he visto, ¿eh? Y ayer conversaba brevemente con algunos amigos extranjeros que están ya algún tiempo en el país y me decían, en el tiempo que llevamos acá no hemos visto patrullajes. No sabemos de qué plan Fénix o de qué control de la seguridad habla su gobierno, porque estos amigos extranjeros que les decía están acá en el país y algunos meses no han visto un solo patrullaje en las vías. Entonces la pregunta es, nos quieren hacer creer que porque nos encontremos con 2 o 3 militares parados en una esquina somos un país más seguro. Finalmente termina siendo un asunto de percepciones, que era lo que también la señora ministra del Interior nos quería decir con respecto de este incremento de la inseguridad que ha experimentado el país, sobre todo, creería yo, en el último mes y medio, con respecto de lo que venía pasando a partir de la vigencia del conflicto armado interno y los decretos de excepción posteriores al 9 de enero, que creo yo marca un antes y un después para el fugaz gobierno de Noboa. Es fugaz porque recién lleva 6 meses, ¿no? Hay muchas personas que de igual manera todos los días cuando estamos en el comentario nos dicen, yo tampoco he visto ni policías ni militares en las vías. A mí me ha pasado también. Habrán sido 2 o 3 veces durante todo este tiempo en que he visto presencia de policías o de militares en algún lugar. Quizás porque la situación que vivimos nosotros acá en Quito difiere, por ejemplo, de la que en este momento está atravesando Durán. Y esto es impresionante porque mientras tenemos un gobierno que pide aplausos para policías y militares, mientras tenemos un gobierno que se basa y mucho en lo que dicen las encuestas sobre las percepciones que tiene la gente, está trabajando, me da la impresión, y sobre todo en los temas más negativos, pero no de la manera más propositiva posible. Hay urgencias, además de la inseguridad y el miedo y la violencia, que deben ser resueltas. El empleo, la situación económica, la situación sanitaria, la educación, la vialidad del país. Y sobre eso tampoco hay respuestas, ¿no? Pero ya que hablamos sobre seguridad, el gobierno que dice que ha hecho 160,000 o más operativos en apenas 6 meses, 160,000 operativos en apenas 6 meses, 20,000 y pico de detenidos en apenas 6 meses, que no sabemos, insisto, a dónde les habrán llevado, porque no hay cárceles barcazas, no hay nuevas cárceles. ¿Dónde los están metiendo? No hay ni siquiera comida en las cárceles para tanto privado de libertad. Entonces, el Estado no tiene plata
para nada tiene plata. ¿Y dónde están metiendo a los que detienen en cada uno de los 160.000 operativos que dicen ellos que han hecho, ¿no? Que dan, según los cálculos que hacía el otro día un ex comandante del ejército, algo así como 700 operativos diarios o más. Lo cual él decía, por la capacidad operativa logística que tiene la fuerza, es imposible que se pueda sostener siquiera una cifra tan descabellada como esa. Pero lo dicen. Y mientras, insisto, el gobierno persiste en la campaña de que han tomado el control de las cárceles, de que el presidente, como lo dijo hace algunos días atrás en un producto que circuló en sus redes sociales, en las redes sociales oficiales, en las del gobierno y en las suyas propias, que nos devolvieron la paz. Yo quisiera preguntarles a ustedes, y desde acá a la audiencia que tenemos en Durán, cantón de la querida provincia del Guayas, un cantón además que a los que viajamos frecuentemente a Guayaquil, cuando lo hacemos por tierra, es paso obligatorio Durán. Yo quisiera preguntarles si es que su cantón, este cantón guayasense, en algún momento durante estos 6 meses de gobierno ha tenido no 2, ni 3, ni 4, ni 10, sino un segundo de paz. Durán es hoy la ciudad más peligrosa del mundo por número de muertes violentas. No es la ciudad más peligrosa del país únicamente, ni de la región, ni del continente. Es la ciudad más peligrosa del mundo, Durán. Ayer nomás, y mientras seguíamos todavía, por un lado, cuestionándonos, como que si además fuera de nuestra autoría el informe de la Nación, cuestionándonos el contenido del informe de la Nación, y por otro lado, celebrando el informe de la Nación, que fue disruptivo, que fue diferente, que fue más coloquial, que se adaptó a las nuevas generaciones, que se adaptó a las nuevas formas de comunicar, que lo líquido, el TikTok, lo digital. Mientras seguíamos discutiendo sobre eso, sujetos armados intentaron asesinar al director de la Autoridad de Tránsito de Durán. Luis Fernando Samaniego, titular de la Autoridad de Tránsito de Durán, era el objetivo de varios sujetos armados que lo buscaban para asesinarlo este lunes 27 de mayo. A través de un comunicado, el municipio de Durán informó que se registró un ataque armado en la ATD, la Autoridad de Tránsito de Durán, la explosión de un coche bomba en los exteriores del municipio de Durán y se localizó otro coche bomba al interior del parqueadero del municipio que no logró su objetivo. Se reportaron además daños materiales, pero ventajosamente no existieron víctimas tras estos acontecimientos de violencia. Aún se desconocen las razones por las cuales se habrían dado los atentados. El alcalde de Durán, Luis Chonizo, dispuso que los funcionarios municipales se acojan al teletrabajo con el fin de precautelar su integridad. Esta tarde, dice el comunicado del municipio de Durán, se registraron nuevos atentados contra la ciudad. Un vehículo explotó en los exteriores del gobierno municipal de Durán, mientras que otro vehículo estuvo a punto de explotar en las inmediaciones del municipio. Asimismo, se reportó un ataque armado en las oficinas de la Autoridad de Tránsito del Cantón. No se registraron heridos ni víctimas mortales, solo daños materiales. Por disposición del alcalde Chonizo, ustedes lo saben bien, ha estado acá Luis Chonizo en alguna ocasión. Él no puede dormir 3 noches seguidas en la misma cama. Su familia está fuera del país desde el 14 de mayo del 2023, día en que se posesionó en el cargo, día en el que no pudo además sesionar con el Consejo Cantonal de Durán. Por disposición del alcalde Chonizo, se suspende la jornada presencial y se elaborará en modalidad de teletrabajo hasta segunda orden para precautelar la integridad y la vida de los funcionarios y demás ciudadanos. En su cuenta de Twitter, Chonillo enfatizó que este es el precio a pagar por administrar una institución por la vía correcta. En ese contexto, pidió reforzar la intervención del Estado en las zonas calientes del cantón
Si Durán está sitiada por fuerzas beligerantes, es necesario una respuesta enérgica de las fuerzas del orden, aseveró el alcalde. Entonces, cuando tenemos un evento como el que ayer vivió Durán, que además lo viven todos los días, y que no es una novedad, porque esto de Durán habrá que preguntarnos cada cuánto tiempo tienen que padecer. Cartas del alcalde Chonizo, tanto en la época de Lasso como ahora con Noboa, solicitando militarización del cantón, presencia de la fuerza pública, casi que suplicando que el Estado central, que el gobierno central, que el gobierno nacional atienda los requerimientos que tiene Durán en materia de seguridad. Casi suplicando. Lo hizo durante el gobierno de Lasso. Veo que hoy la realidad no es tan diferente, que sigue siendo muy parecida a lo que pasó hasta el gobierno que finalizó su administración el 23 de noviembre anterior. No es tan diferente. Hoy Chonillo está suplicando nuevamente por presencia de la fuerza pública, como lo hacía con Guillermo Lasso. Hoy su ciudad, sus funcionarios, sus colaboradores son nuevamente víctimas de la delincuencia, del crimen organizado, como ya lo habían sido antes. Hay que recordar que el director de tierras del municipio de Durán también fue asesinado. Hay que recordar que aquel 14 de mayo del 2023, el propio Chonizo y su comitiva fueron objeto de un atentado, del cual ventajosamente salió bien librado. Y en ese hubo bajas, por supuesto, hubo muertos. Uno de esos no fue el alcalde, ventajosamente para él y su familia, pero sí hubo bajas en aquel episodio del 14 de mayo del año anterior. Entonces, esto contrasta con las versiones del presidente Noboa, de sus ministros, de su gobierno, que nos hablan de un país que existe únicamente en sus spots publicitarios y en su cabeza. No se ha recuperado la paz, no se ha recobrado la paz. Lo que sucede hoy en Durán es reflejo de aquello, y no es solo Durán. Es Manta, es Portoviejo, es Montecristi, es Quito, en donde, por cierto, el Esteban me hacía acuerdo de que nuevamente han empezado a ocurrir casos de asaltos y de robos nuevamente en la Ruta Viva. Son los secuestros que ocurren a diario en este país, en cualquier ciudad, Guayaquil, Quito, Ambato, donde sea. Ayer nomás había una noticia, ¿no?, de un tipo que había retenido un autobús en Ibarra con un cuchillo. Tenía secuestrada gente dentro del autobús. Y esto es inaceptable. Y es más inaceptable todavía cuando tenemos autoridades que nos dicen que nos han hecho que recuperemos la paz en los últimos 6 meses, pretendiéndonos engañar de que en 6 meses se puede cambiar la realidad de un país. Y claro, a esta hora, el gobierno además pretende que dejemos de hablar de estas cosas que afectan a la gran mayoría de ecuatorianos, para que empecemos a concentrarnos en la disputa que existe entre Noboa y su vicepresidenta. Entonces, en las últimas horas también han sacado a voceros y voceras, funcionarios, funcionarias del gobierno, para que hagan una gira de medios y que cumplan una agenda de medios para que empiecen a elevar un poco más la conversación sobre el tema Abad y sobre qué es lo que va a pasar con Abad, y de que además nos han dejado ya clarísimo de que a Abad no le van a encargar el poder durante los días que saque licencia Noboa para postularse a la candidatura presidencial a la reelección, y que están viendo la vía, cualquiera que ésta sea, legal, política, la que sea, para impedir que Abad ocupe la presidencia durante los días en que Noboa saque licencia para ser candidato. Nos quieren ponernos a conversar sobre eso, sin decirle tampoco al país toda la verdad, como por ejemplo en dónde y por qué razón se origina la disputa, la pelea, el conflicto
personal entre Noboa y Abad. ¿Qué es lo que ocasionó que las diferencias sean a esta hora tan irreconciliables entre el presidente y su vicepresidenta, que el gobierno está pensando en el mecanismo que sea para deshacerse de ella? Ya sea vía Tribunal Contencioso Electoral, mandándole a una misión imposible como lograr la paz entre Israel y Palestina, será a través de un juicio político en la Asamblea, si es que Noboa logra llegar a los 92 votos, será la vía que sea. Ayer, a propósito de la conversación que teníamos con unos amigos con respecto de frente a qué estamos frente a un gobierno que se metió a una embajada. Y un gobierno al que le importó muy poco los tratados internacionales, la política internacional, las consecuencias posteriores, le importó muy poco. Entonces, si meterse a la Embajada de México le importó menos que nada al presidente Noboa y a su gobierno, deshacerse de Abad seguramente le importará mucho menos que haberse metido en la Embajada de México. Mucho menos. Así que no dejemos que nos distraigan con estos temas, ¿no? Abad es el muñeco de cartón, Abad es el zapato de plataforma, Abad son los TikToks de la viña, Abad es del hola hola, eso es Abad a esta hora. Lo crítico, lo grave, lo preocupante, lo espantoso es que nosotros dejemos pasar por alto cosas como las que sucedieron ayer en Durán. Y que nos olvidemos del crimen de hace una semana y media en Puerto Viejo, donde mataron a una funcionaria del municipio de Puerto Viejo. Y que nos olvidemos que hace 2 semanas atrás intentaron atentar contra el alcalde de Puerto Viejo, y así por el estilo. Lo que no podemos permitir es que nos sigan mintiendo, que nos digan que han creado chorrocientos mil nuevas plazas de empleo, cuando ese dato, esa cifra, no se compadece de lo que ocurre en el IES, o de las cifras que tiene el INEC, o de lo que le pasa a usted, a sus hijos, a sus hijas, en su casa, que no tienen trabajo.